es un fragmento desprendido, pero que tiene algunas cosas, ¿va? Actina, miosina, en particular proteína contráctil, una proteína que retrae la plaqueta llamada tromboastenina, ATP y ADP y las enzimas para hacerlo. Calcio, recuerden, hay calcio secuestrado y aquí otra vez, ya se imaginan que cuando yo digo que hay calcio guardado es porque lo voy a utilizar como catalizador en algo, ¿eh? Es en términos de sistemas de reacciones, ese es como quien dice, la llave estándar para iniciar las cosas. ¿Correcto? Entonces, si tenemos, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos uno de los factores de coagulación también, o algunos de los factores de coagulación también, guardados, recuerden, como es una cascada enzimática, los factores de coagulación son una cascada enzimática, por lo tanto tenemos que guardarlos en forma de sus precursores, ¿eh? No podemos tenerlos activos porque si están activos se forma el relajo. Entonces, veamos que vamos otra vez a la partición de la pantalla. Y la plaqueta en sí, todas ellas están recubiertas de una capa de glucoproteína para evitar que se peguen, que se adhieran al endotelio vascular sano. ¿Okay? Se supone que una plaqueta solo debe pegarse a un vaso lesionado. Bueno, razones evidentes, ¿verdad? Y aparte del vaso lesionado, a otra plaqueta obviamente solamente cuando ha sido activada. Vamos a hablar del primer paso para formar un tapón, el mecanismo de agregación de la plaqueta. ¿Okay? O sea, básicamente aquí lo que tenemos es una plaqueta no vamos a decirle célula, pero no sé cómo le vamos a decir. Un fragmento celular, una estructura que es capaz de activarse y volverse pegajosa y empezar a unirse una con la otra para hacer un tapón y ese tapón sellar la pared del vaso. Sin embargo, este tapón no es mecánicamente resistente, ¿verdad? Es un parche, estás haciendo un parche a partir de plaquetas. Y este parche en sí no es el tapón definitivo, es lo que vamos a llamar coágulo blanco, ¿okay? Porque básicamente lo único que estás haciendo es realizando una solución temporal. Pero más importante que la solución temporal va a ser uno de los mecanismos para iniciar la cascada de coagulación. Ahora, pensalo así. Tenemos una tubería que tiene presión y se le hizo un agujero a la tubería, ¿va? Es básicamente nuestra situación. La primera cuestión es si esta tubería tiene alguna llave que cierra el flujo, cerrar la llavecita, ¿va? Esa era la primera fase, el espasmo vascular. Ahora vas a agarrar y por el momento vas a agarrar el equivalente de un montón de... Vas a decir que la comparación es tonta, pero es más o menos la idea. Uno de los objetos favoritos de ustedes, no sé por qué, las notitas de esas post-it, ¿ya? Las notitas esas amarillas que se pegan solas. Ahora imagínate que voy a empezar a agarrar un montón de estas notitas de cualquier cosa pegajosa y empezar a tapar el agujero en la tubería haciendo un parcho con esos. Lo va a parchar por un momento, pero obviamente no consideras que eso sea un tapón resistente, ¿va? Sin embargo, es una base para iniciar lo demás. Entonces veamos nuestro mecanismo. Si estás acá, mira, y que empezás a hacer, aquí llaman aglutinación, la palabra correcta es agregación, ¿ok? Y estás haciéndolo. ¿Cómo funciona? Pues resulta que estas plaquetas tienen una serie de receptores en la superficie que reaccionan, y valiendo la redundancia, y se activan
al entrar en contacto con el colágeno de la pared vascular. Acuérdate que aquí tendrías un endotelio que a su vez tiene una capa de glucoproteínas, fíjate, negativamente cargadas en general, y la plaqueta es negativamente cargada. O sea que si yo entrara en un vaso sanguíneo, todo el endotelio está cubierto de tal manera que no hay ninguna superficie celular realmente expuesta. Lo único que verías, químicamente hablando, en términos de reacción, es una capa, un lubricante de glucoproteínas que es inerte a la plaqueta. Y la plaqueta tiene una capa igual, o sea que básicamente están teflonizadas, vaya. ¿Ok? Tomás, es el equivalente vascular de una de esas frideras a las cuales supuestamente no se les pega nada. Ahora, tomemos el caso de esa fridera. Se supone que mientras la capa protectora esté intacta, no se le pega nada. Así dicen, ¿va? No me pregunten a mí por experiencia. Eso sí, no me pregunten cómo lo sé. ¿Ok? Pero sí he visto una vez que mi mamá se erró porque había comprado una de esas famosas frideras, ¿va? Y tenía una trabajadora, una pinita bien sencilla, ¿va? Bien sencilla. Entonces un día llega a la casa de mi mamá y dice: ay, doña Carmencita, mire cómo me costó, pero es que usted tenía frideras todas negras. Y yo me puse, y mire cómo se las dejé brillantitas, porque me imagino que la pobre Indita estuvo todo el día con alguna, no sé qué habrá usado, un paste o algo parecido, hasta que les quitó todo el teflón y las dejó pulidas. Eso sí, estaban puliditas. Se murió doña Carmencita, ¿verdad, doctor? Yo me torcía de la risa, ¿va? Viendo la cara de mi mamá, porque no la podía regañar. La Indita lo había hecho con buena intención y la culpa era de mi mamá por no explicarle. Ok, ahora imagínate que el vaso sanguíneo está, bueno, teflonizado con la glucoproteína, pero si vos la quitas y en particular si expones el colágeno que está debajo del endotelio, o sea, la estructura, la media del vaso, eso inmediatamente hace que se le pegue la plaqueta, y la plaqueta al unirse al colágeno va a hacer dos cosas. Primero, se va a hinchar, ¿ok? Al entrar en contacto, se adhiere, se hincha y se vuelve tan pegajosa que las siguientes plaquetas empiezan a pegarse a esta, o sea, va juntándolas. Eso es lo que llamamos agregación. Aquí, mira, plaquetas que se están uniendo y claro, al hincharse van sellando la brecha del vaso. Una vez que se adhieren al vaso, van a empezar a contraerse para jalar, primero para jalar los bordes del defecto del vaso. Ahora se están contrayendo para, mira, tratar de cerrar, y empiezan a soltar dos cosas. La primera es una proteína. Es una proteína que, bueno, corrijo, no es una proteína, es un fosfolípido, el FP3, factor plaquetario 3, que va a ser uno de los iniciadores de la cascada de ¿cómo se llama? La cascada de coagulación, la cascada de reacciones. Y va a empezar a secretar también tromboxano A2. Los fosfolípidos del vaso dañado, de las células del vaso dañado, las enzimas plaquetarias, o sea, la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa plaquetaria, empiezan a convertir esos fosfolípidos en tromboxano A2, y el tromboxano atrae plaquetas de todos lados y las activa. Por lo tanto, estás juntando más plaquetas hasta que hiciste un tapón. Ahora, ese tapón, como te dije, es un tapón preliminar. Ahora lo que voy a necesitar es cerrar todo el vaso con algo más resistente, porque imagínate, si estás tratando de agarrar el equivalente de un tapón, vamos a hacer una cosa. ¿Has visto por ahí
¿Has visto por ahí unas reparaciones? Hay unos videos creo que es en TikTok, ¿ah? que se ponen a reparar con fideos. Con fideos y fideos ramen y superglue. Ok. Obviamente el fideo ramen no es ninguna cuestión mecánicamente resistente, ¿va? Pero es el sustrato, es la base para que el superglue reaccione y se convierta en un tapón súper fuerte. Vaya, yo utilizaría otra cosa, bueno, y lo utilizo, otra cosa para hacer reparaciones de ese tipo. Siempre es superglue, pero ¿sabes cuál es el mejor filler? Por eso se llama superglue aumentado. ¿Has visto que en los depósitos dentales venden material para hacer dentadoras postizas? Lo que usan los estudiantes ahí de odontología que andan con sus cajitas. Y es un polvo rosado, polvo de acrílico, ¿ya? Un polvo acrílico, polímero. Vos mezclas eso con superglue y te hace lo puedes utilizar y lo puedes utilizar como un sellador. Es más duro que la mayoría de las cosas, reacciona en 5 segundos y lo puedes usar como masilla para sellar cualquier cosa. ¿Ok? Súper útil. Súper útil. ¿Eh? Entonces, lo mismo querés hacer aquí. Necesitas un pegamento, un superglue para tejidos. Y ese pegamento es básicamente lo que querés sacar cuando formes la cascada de coagulación. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Aquí hay una lista de factores de coagulación para que veas que el sistema dice, bueno, esto es complejo, dice, factores de coagulación. Y ves que aquí hay un montón, una palabra, nombres y números. Para que me entendas de esta manera, estos números, porque se fueron descubriendo en orden la presencia de diferentes proteínas, y ves que hay 13, de hecho, 13 factores, algunos con nombre, y en la izquierda están los nombres que usamos usualmente. Fibrinógeno es el factor 1, protombina el factor 2, factor 3, el factor tisular o factor 3, calcio es el factor 4, mira, lo que te decía otra vez que es parte del sistema de reacciones, factor 5, factor 7, no hay factor 6, el factor 6 se descubrió que no era parte del sistema, lo describieron y después lo quitaron de la lista, no importa. Factor 8, ok, factor 9, etcétera. Y algunos que no tienen nombre, que no tienen número, porque descubrieron después precalicreína y quininógeno de masa molecular alta o lo vamos a hablar aquí bajo el nombre de HMWK, High Molecular Weight Kininogen, porque así aparece en todos lados. HMWK, ¿ok? Y la plaqueta, fíjate, y sus productos químicos como parte del sistema. Ahora, caemos aquí. Esta sopa es el núcleo del sistema de proteínas de coagulación, ¿ok? Vas a querer hacer algo que sea activable, acuérdate, tiene que ser activable, regulable, reaccionar rápidamente, implicando una cascada ahí, un mecanismo de multiplicación, pero al mismo tiempo vas a necesitar un mecanismo para detenerlo. Okay, ahora mira, el mecanismo básico. Vas a tomar esta enzima, protrombina. Fíjate que cuando diga pro, eso ya te dice. Va a ser activado por esto, un activador de la protrombina o una serie de activadores de la protrombina, porque hay varias maneras de iniciar la reacción. El activador de la protrombina, en presencia obviamente de nuestro amigo el calcio, va a activar, como su nombre lo dice, la trombina, la protrombina y sacar trombina. La trombina actúa sobre esta sustancia, el fibrinógeno. El fibrinógeno, como también podrás imaginarte, es un precursor, o sea, la forma inactiva. Lo activas para hacer monómero de fibrinógeno,
en presencia de calcio, los monómeros de fibrinógeno, que son, vaya, lineales, empiezan a pegarse entre sí y hacerme fibrina. Fibrina que se empieza a adherir entre sí, a hacer un entramado. ¿Ok? Y la fibrina, que hasta ese momento es bien suelta, va a también a depender de la trombina que creaste y activarse con este factor estabilizador activa el factor 13, que es el mismo factor estabilizador de la fibrina, para convertirse en factor 13 activado. Que dice factor estabilizador de la fibrina, mejor llamarlo 13. Y este factor 13 hace que las haces de fibrina establezcan puentes, hagan lo que se llama cross-linking, sitios específicos en la molécula se unen entre sí y refuerzan el coágulo hasta que lo hacen mecánicamente resistente y tenemos esto, que es lo que quieres sacar. Fibras, dice, fibras de fibrina entrecruzadas, vaya, coágulo de fibrina, llámalo, para ser más sencillo. Tomemos, por ejemplo, y aquí es donde hablamos que ese entrecruzamiento o el cross-linking, como si lo quería llamar en inglés, es un proceso de curado. Ahora, a ver, vamos a ver, alguien que se haya puesto a jugar con superglue y adhesivos. Irma, que ya veo que es la más traviesa de esto. Varias veces me pegué los dedos. Dice, eso no es nada, pegarte los dedos. ¿Qué tal pegarte a una pieza? No he llegado tan lejos, porque eso llegaba a regaños. Si me pegaba los dedos, era yo la que tenía que hacerlo. Mira, una de las cosas, vaya, por ejemplo, ya te has dado cuenta que aquí hay un montón de modelitos de avión. Algunos de los detalles, espérate, por ejemplo, imagínate las palanquitas. Ya te voy a enseñar. Ya te vas a ver cómo ocurren los accidentes con superglue. Ahora agarremos una piececita. ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el interior, mira. Imagínate, obviamente le falta mucho, pero ves las palanquitas y los botoncitos y todo eso. Muchas de esas son piezas metálicas chiquitas. Este tamaño. Y como querés metal, pegarlo a plástico, vas a usar superglue. Loco, ¿eh? Ahora te imaginas una piececita así, tratando de pegarla en superglue y de repente ¡ping! Vuela, pegada, llena de superglue, todavía ya activada y ¡pum! En la frente. ¿Ok? Y vos estás buscando algo y llega alguien y dice, ¿y por qué tenés una cosa pegada en la frente? O peor aún, hacer una regazón de superglue o botar el frasco que te caiga en el pantalón y pegarte al asiento. Se queda ahí por días. O disolver aquello. Y mira, el problema es que acordate de la reacción exotérmica, o sea que aparte de que si andas tela de algodón o algo se calienta bastante, entonces imagínate andar jeans, o sea, te dejó pegado al asiento y te quemó. Y luego para quitar el superglue, el disolvente más efectivo es acetona. Agarrar un poco de acetona al 100% para empezar a despegarte sobre la quemadura. Yo sé de un man que de hecho tuvo que ir al hospital, no sé qué botazón sería, y no fui yo, por lo menos, por ahí todavía me estarían haciendo burla. Y tuvo que ir al hospital a que lo debondearan porque tenía literalmente un ala de avión aquí pegada en la cara. Y tuvo que llegar al hospital que le pegara con un pedazo de ala de modelo pegado en la cara. ¿Te imaginas cómo? Eso fue hace años. Todavía le seguimos sacando chiste, ¿va? Es comprensible, se lo merece. De momento Homero Simpson. Ok. Ahora, volviendo al superglue, vos sabes que yo agarro ese superglue y si has leído las instrucciones, dice, bueno, seca en un instante, ¿vale? Eso es precisamente su
por lo menos un tipo, seca en un segundo. Yo tengo uno que toma 20 minutos en curar y que porque te permite movilizar la pieza y luego al final le metes un activador y se endurece. Súper útil, porque vos puedes agarrar, armar un montón de piezas, pegarlo con superglue, vos ponerlas todas en fila como las querés y luego solo le rocias el activador y ya queda en su posición definitiva. Más fácil que estar jugando con algo que te da un segundo de tiempo de trabajo. Ok, entonces tenés el concepto, algo que se activa. Y dice, bueno, y lo de curado. Si te dicen las instrucciones, seca en 5 segundos, pero esa reacción los dos componentes o los componentes del superglue están reaccionando y dice, alcanza su máxima fuerza en 24 horas. O sea que si quiero algo realmente resistente, lo pego, ya queda puesto, pero tengo que esperar 24 horas a que endurezca. Aquí este coágulo va a hacer lo mismo. Tiene que reaccionar en segundos, pero para hacer esta reacción donde se entrecruzan las fibras, toma varios minutos a horas para que te haga un tapón permanente. Claro, hay mecanismos para disolverlo después cuando vaya a reconstruir la pared del vaso, pero implica que este es un proceso en el cual tenés una cascada de activación y luego el coágulo sigue progresando incluso minutos a horas después de que reacciona. Lo podés probar. Mira, por ejemplo, agarra un poco de sangre, ¿ok? Sangre de una muestra y lo dejas en el tubito. Vas a ver que se va a coagular y que al principio el coágulo es una cosa gelatinosa, bien suave, fácil de romper. Pero si lo dejas varias horas, se forma un tapón, se adhiere a la pared del vaso, del tubo, perdón, y es una cosa dura. Se forma de hecho una costra dura, que es precisamente un coágulo que ha sido estabilizado, ¿ok? Usar la palabra técnica, estabilizar el coágulo. Ahora, ¿cómo funciona? Básicamente lo que me interesa es tiempos. Primero necesitas activar la protrombina. Luego, una vez que logres activar esto, que es un proceso que te debe tomar, dependiendo del tiempo, acá, esta fase, hasta aquí, depende del mecanismo que usted va a utilizar, aproximadamente entre 15 segundos y 35 segundos para formar esta parte, para empezar a reaccionar el fibrinógeno. Luego, esta reacción de activar fibrinógeno y formar fibrina toma unos 10 a 15 segundos. O sea que el inicio, desde que se activó el sistema hasta la formación del coágulo de fibrina, va a tomar de aproximadamente de 25 a 50 segundos. ¿Ok? Toma, o sea, casi un minuto. Y hacer suficiente fibrina y un tapón suficiente para parar un sangrado te debe tomar entre 1 y 2 minutos. ¿Cabal? En la tercera fase, el del entrecruzamiento de la fibrina, va a tomar horas. Pero sencillamente estás reforzando algo que ya existe. ¿Okay? O sea que quiere decir que el punto limitante es esto. ¿Qué tan rápido yo puedo empezar a convertir protrombina a trombina? Y el punto... Ajá. Y cuando se hace presión sobre una herida, ¿qué se hace? Estoy reduciendo el flujo. Yo estoy queriendo cerrar el vaso sanguíneo. Acordate lo que mencionaba cuando te hablaba del espasmo vascular. Si yo tengo una manguera, quiero tapar un agujero en la manguera, obviamente que lo que yo quiero hacer es tapar el agujero, pero con el agua apagada, ¿no? Yo cuando hago presión, lo que estoy haciendo es, número 1, reduciendo el flujo. Número 2, estoy evitando
que ese tapón que se está formando, si hay mucha presión, te lo escupa la misma presión del vaso. Eso es un mecanismo mecánico. Hay dos maneras de acelerar la coagulación. Una es esa, haciendo presión. La otra es decir, agregando algo para ayudar a que coagule. Y la mayoría de los procoagulantes lo que te hacen es que básicamente son algún tipo de entramado donde las proteínas del sistema de coagulación pueden juntarse, o sea, que hacen alguna especie de matriz física para que ahí se depositen las proteínas de coagulación. ¿Ok? Incluso, por ejemplo, o es de hecho fibrina, o sea, es más fácil iniciar una reacción. Espera, déjame arreglar no arreglar este mecanismo. Es más fácil iniciar una reacción cuando hay un poco de fibrina ya existente ahí, porque la fibrina es capaz, a su vez, de ser un sitio donde se unan más moléculas de fibrina, y nosotros utilizamos un producto en cirugía que se llama Gelfoam. Es fibrina, se saca, es una esponjita hecha de fibrina, ¿ok? Seca. Eso, cuando vos lo pones en un sitio sangrante, absorbe el líquido y empieza a hacer como una matriz, como una malla donde se une más fibrina y se pega al coágulo. Y es fácil de sacar la fibrina porque de hecho esta se saca de la sangre de res, ¿ok? Extraes la fibrina, la procesas, es una espuma, y esa espuma se seca para hacer son unos estampitas, vienen unas laminitas, unas estampitas de una esponja que parece el styrofoam de empacar, y eso lo utilizas para sellar vasos sanguíneos, para forrar. Cuando dejaste un sitio donde hay un montón de sangraditos, lo usas como forro, ¿ok? Precisamente porque es un procoagulante mecánico, ¿ok? Lo mismo, el agua oxigenada es un procoagulante mecánico, y además la liberación de oxígeno activa algunos de estos factores. Ya, para que veas los mecanismos para ayudar a la formación del coágulo, pero siempre el punto básico es que tu paso limitante va a ser activar la protrombina y los mecanismos para generar algún tipo de activación de la protrombina. Aquí es donde entramos en el mecanismo de coagulación, y de hecho vamos a ver que hay dos maneras de activar esto. Uno lo vamos a llamar la vía intrínseca y el otro lo vamos a llamar la vía extrínseca. Las dos rutas para producir un mecanismo activador de la protrombina, y todo este paso de protrombina, trombina, fibrinógeno, activando fibrinógeno y formando fibrina, es lo que llamamos la vía final común. ¿Me van siguiendo? ¿Ah? El paso limitante en la reacción va a ser la velocidad con que una o generalmente ambas de estas vías me logren poner aquí, ¿ok? Me logren poner aquí. Esta vía, la vía final común, ya dijimos, 10 a 15 segundos y empieza a trabajar, y esta es la parte más rápida. Aparte, protrombina y fibrinógeno, tenés un montón de ellas circulando. Para hacerte más claro, por ejemplo, fibrinógeno, que te voy a la concentración de la proteína más abundante, los valores normales de fibrinógeno son de 150 a 300 miligramos por 100 mililitros de plasma. ¿Ok? Normalmente anda alrededor de 300. El valor estándar va cerca de 300. O sea, tenés más que suficiente fibrinógeno para tus necesidades, para formar coágulo. Pero el problema es que tenés que encenderlo. Entonces, veamos cómo es la vía. Ahora, empecemos con, ¿cómo se llama? La protrombina. Vamos con la vía, con algunos detalles. Empecemos con la protrombina. Esta protrombina es una proteína relativamente pequeña, pesa unos 68,000. Y al convertirla
en ¿cómo se llama? En trombina, vas a partirla generalmente y la trombina pesa 33.700. O sea que es un fragmento de la protrombina. Y el fibrinógeno, hay que aclarar una cosa. Cuando vos convertís fibrinógeno en el monómero, que va a ser fibrina, soltás una serie de fragmentos, o sea, al quitarle el tapón, así como vimos con el complemento, y estos se llaman PDFs, productos de degradación del fibrinógeno, que también van a tener participación en regular la cascada. Ahora, ese fibrinógeno es una molécula bien grande, pesa unos 300.000, no más. Sí, como 350.000, o sea, es una molécula grande. Normalmente ese fibrinógeno se queda en el árbol vascular, es muy grande para filtrarse por el riñón, por suerte, y demasiado grande para pasar por los espacios entre los vasos sanguíneos, a menos que el vaso esté roto, ¿ok? O que la permeabilidad capilar se modifique, por ejemplo, en el caso de una infección. Ahí sí podés tener salida del fibrinógeno. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver. Empecemos por esto. Esta es la parte que les gusta a ustedes, ¿va? Estas. Ahora, ¿cómo funciona? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Esto es sencillamente una manera, mira, las dos vías, como te dije, son una manera de llegar acá, al activador de la protrombina. Ahora, empecemos por esta vía, la vía extrínseca de la coagulación. Se llama extrínseca porque el inicio es más que nada formado, o la reacción inicial está formada por algo que viene de afuera, o sea que el iniciador de todo este circuito viene de afuera, el traumatismo de los tejidos. Y los tejidos, en particular el endotelio y en parte la plaqueta, van a liberar este factor tisular que es un fosfolípido. ¿Ok? Fíjate bien, tu vaso lesionado, las células endoteliales lesionadas, empezaron a soltar factor tisular. Y mira qué es lo que hace el factor tisular. Empieza a activar varias cosas. Primer paso, rompiste un vaso, soltaste el iniciador. El primer paso, la primera cadena de reacciones va a ser que va a tomar esto. Y el factor tisular activa el factor 7 y lo convierte en 7 activado. Cuando veas la A detrás, está activado. El factor 7, junto con el factor tisular, van a reaccionar en conjunto y me van a activar al factor 10, ¿ok? Y convertirlo en 10 activado. El factor 10 activado, pero para esta primera reacción necesitas calcio. Entonces empecemos, acabo de decir, es como una cancioncita. Factor tisular activa 7, 7 activa 10, 10 se juntó con calcio para formarme 10 activado. 10 activado necesita unirse a 5, al factor 5. Ahora mira, 10 activado más 5 más calcio se convierte, la combinación de los tres es el famoso activador de la protrombina. Ok. Ahora, esa es una manera, esa es la ruta principal acá. Permítanme un momentito, voy a buscar un poco de agua porque esto se va a poner largo. ¿Ok? Estamos de vuelta. Entonces, si ustedes vieron este mecanismo, se han dado cuenta de algo.
¿Se dieron cuenta cuál es el problema con ese mecanismo tal como se los puse? La necesidad de calcio. No, eso no. De hecho, la necesidad del calcio, bueno, en parte es un problema, pero no lo es. O sea, yo diría, si no hay calcio suficiente, obviamente la reacción no puede iniciar. Por suerte tenés calcio circulante y tenés calcio guardado en la plaqueta, ¿ok? Para que ese no sea un problema. Es más, sí, el quitar el calcio te es útil para controlar la reacción, pero mirarlo de esta manera, en el laboratorio sí es súper útil. Por ejemplo, ahí está Carlos Daniel. ¿Estás ahí, Daniel? Hoy no creo. Ah, no, ahí está. Ahí sale. Carlos, ¿qué es lo que se usa como anticoagulante en los tubos? Los tubos de tiempo, por ejemplo, o los tubos de hemograma. Creo que no está o no está prestando atención. Es que tenía el micrófono malo, dijo irme al Bueno. Sí. Pues en todo caso, lo que utilizas es cosas como EDTA o citrato que se unen al calcio, o sea, secuestran el calcio. No hay calcio, no hay coagulación. Ese es uno, pero generalmente tenés suficiente calcio circulando como para que eso no sea problema. El problema que ves ahí es que esta cascada, como te la describí, es relativamente, así como te la pusiera, relativamente poco potente, o sea, va a iniciar el mecanismo de coagulación, pero se va a tardar. Se va a tardar un buen rato en iniciar el mecanismo. Demasiado tiempo como para que sea aceptable. Ahora mira dónde está el truco. Vamos a borrar acá. Esto lo entendés. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nuevamente. Decíamos, el traumatismo tisular, o sea, la presencia de fosfolípidos, generalmente que salen de, ¿cómo se llama? Del tejido lesionado, cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier sustancia, un fosfolípido, también hay unas lipoproteínas, me forma el factor tisular. El factor tisular activa, decíamos, a 7 para convertirlo en 7 activado, y juntos 7 activado y el factor tisular, que también tiene funciones de enzima, me activa a 10, ¿ok? Y lo convierte en 10 activado con una reacción que depende de calcio, ¿ok? Luego, 10 activado es una enzima, y la enzima se convierte en el activador de la protrombina, convierte la protrombina a trombina en presencia de calcio nuevamente, ¿ok? Y ya pudieras iniciar la coagulación. Protrombina, trombina, convierte fibrinógeno a fibrina, fibrina forma coágulo, ¿va? El problema es que esta es una ruta bien estrechita, mira. Viene acá, acá, acá y acá. Solo tenés una ruta. Entonces, el problema es que esto no es una cascada muy, muy potente, no amplifica mucho, pero aquí tengo varias cosas. En primer lugar, 10 activado se une al 5, al factor 5, que es otra enzima, y en presencia de calcio se convierte en el activador de protrombina. Pero mira bien, la trombina que formó el activador me activa más factor 5 para aumentar la reacción. Ya viste acá, esto es retroalimentación positiva. Otra vez, forma activador de la protrombina, que forma trombina, y la trombina forma más activador, que forma más protrombina, que forma más trombina, que forma más activador, y así hasta que te canses. ¿Ah? Aquí hay un mecanismo de retroalimentación positiva. Mira. Y por si esto fuera poco, una vez que activaste el sistema,
los fosfolípidos de las plaquetas que se están agregando también te convierten más protrombina a trombina y te dan aún más refuerzo a esta rama del mecanismo. O sea que la vía extrínseca es de hecho bastante rápida. La vía extrínseca, de hecho, lo vamos a medir mediante, ahora decir, bueno, de hecho, vamos a ver cómo medimos si el sistema está funcionando, ¿no? Ya que estamos acá. Porque obviamente una de las cosas que a vos te pudiera interesar es saber si tu paciente, ya tenés un paciente, ese paciente está sangrando. ¿Okay? O sea, no necesariamente desde el punto de vista quirúrgico, sino que te llega un paciente que tiene un problema de coagulación. Ahora, vos me decís, bueno, ¿qué parte del sistema está fallando? ¿O cómo evalúo yo qué parte del sistema de coagulación está bueno y cuál no? A ver, ¿qué saben de eso? Según la activación de la trombina, ¿qué tanto está activando? Exactamente, yo voy a medir. Y aquí vamos a entrar también en el terreno de la evaluación del sistema de coagulación. O sea, la otra cosa es que yo puedo necesitar evaluar el sistema antes de que me cree un problema. Le hace, venís vos, vas a operar un paciente, ¿ok? Ingresas a un paciente que se va a operar de algo y una de las primeras cosas que lógicamente yo como cirujano te voy a preguntar o quiero saber es, y este paciente no tiene problema de coagulación, pero yo no quiero enterarme en el quirófano con el paciente sangrando que el paciente no coagula, ¿va? Es como peor, no, este paciente como sangra y ya te está preocupando. No, doctor, es que el paciente tiene un trastorno de la coagulación. Y en ese momento solo, y ahorita me decís, adivina qué va a haber en ese momento, 2 segundos después, ¿qué va a haber? 2 desmayados. No, 2 pacientes, 2 sangrantes, el paciente y el interno que no me dijo, ¿ah? Porque le voy a clavar el objeto filoso más traumático que pueda. Así compramos otro factor de coagulación. Sí, te voy a sacar los factores de coagulación a vos, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Vamos por pasos. Primer punto, tenés esencialmente un sistema de pruebas. Obviamente, empecemos con el más básico, el recuento de plaquetas. Obviamente, si tus plaquetas, si no tenés suficientes plaquetas, no vas a poder iniciar el mecanismo. O sea, primera fase, cuento las plaquetas y hablamos de las cuentas, dijimos. Para decir coagulación normal, vos tenés un mínimo ahí circulando de 150,000, pero con 100,000 te bastaría, ¿ok? Excepto para algunos casos muy especiales, 100,000 es suficiente. Y yo, si me preguntan, ¿puedo operar a un paciente con 100,000 plaquetas? Yo te digo sí. Y estamos hablando de cirugía cerebral, que es una de las más problemáticas en términos de que uno no puede dejar nada sangrando y dos, de que sangra, ¿no? De que es un órgano sangrante. 100,000. Con 50,000 es que empezás a sangrar, ¿no? Y con 50,000 no se te puede hacer ningún procedimiento. Ok, ahora asumimos, número 1, que tenés 150,000 plaquetas, pero las 150,000 están trabajando. ¿Por qué? Porque hay cosas que te inhiben la ciclooxigenasa plaquetaria. ¿Para qué le das a abuelita una aspirinita todas las mañanas? Bueno, yo no soy abuelita, pero también me tomo de tomar una todas las mañanas. Yo sí, me gusta la de niños. Bueno, la dosis es suficiente, 100 miligramos es suficiente. Pero hay una cardioaspirina. Primero es más cara. En segundo lugar, me gusta más la de niños, porque tiene sabor a naranja, ¿ok? Pero ¿por qué tomo la aspirina? No previene la formación de coágulos. Porque inhibe a la ciclooxigenasa plaquetaria de manera irreversible. O sea que una vez que yo aspirinicé una plaqueta, ya esa plaqueta
deja de funcionar durante su ciclo de vida. Ahora, por ahí te dice en tu texto que la vida media de la plaqueta es de 12 días y no es así. El ciclo de vida de la plaqueta aproximadamente es de unos 5 días. O sea que si yo me tomo una aspirina ahorita, en 5 días más o menos va a haber desaparecido todo su efecto. Pero básicamente estoy haciendo una inhibición bastante buena. Que están ahí no son capaces de adherirse y de iniciar el mecanismo. Ahora, ¿cómo lo mido? Para eso tengo la prueba más básica, que es lo que llamamos tiempo de sangrado. Tiempo de sangrado sencillamente es que vos vas a venir y vas a buscar un sitio estándar, generalmente el lóbulo de la oreja, y vas a pinchar a esta persona aquí en el sitio y ver que salga una gotita de sangre y estarla limpiando, a ver cuánto tiempo toma en dejar de sangrar. Es en condiciones controladas, condiciones estándar, ¿verdad? Pero un sitio especificado, hay una lancetita para eso y solo estás tomando el tiempo. Te evalúa, ahí estás evaluando el sistema en términos globales. No te dice qué parte del sistema está fallando, pero sí, por lo menos, sí te va a decir si es normal, si el valor es normal, ok, no tiene problema. Y si tiene problemas, por ahí empezás, ok. De ahí vas a agarrar lo que llamamos tiempo de coagulación, que agarras una muestra de sangre y lo dejas en el frasquito, en el tubo, y ves cuánto tiempo toma, obviamente, en formar un coágulo. Te está diciendo, obviamente, si el sistema funciona y si el tiempo global de coagulación está prolongado, implica que el sistema no está respondiendo adecuadamente. Ahora vas a ir a medir. ¿Cómo yo sé que la vía intrínseca? Ok, mira, las plaquetas probablemente están buenas. Hay pruebas para medir la agregación plaquetaria que no entran aquí en el caso. Pero ¿cómo voy a saber si el sistema de coagulación, si el sistema de la cascada está funcionando? Entonces caemos con los tiempos de coagulación. Esta vía intrínseca la evalúas con un mecanismo que se llama el tiempo, con una prueba que se llama tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina. Básicamente lo que haces es inhibís o quitas la protrombina acá, o inhibir la que ya está formada y permitís que el sistema forme. Tiempo de protrombina, bueno, te lo van a reportar mediante algo así que te dice TP, por ejemplo, 12 control 15. Esa es una manera que te lo reporte. Fíjate bien, qué tan rápido trabaja este sistema, que los rangos normales van a andar aquí, normalmente entre 12 y 18 segundos. Ahora, este valor no es un valor siempre estándar, por eso te dicen 12 control 15. Ese valor es el valor del día. ¿A qué me refiero con valor del día? Que el laboratorio todos los días se prepara una solución de control, generalmente con el plasma o con la muestra de sangre de los otros pacientes, diciendo, bueno, si junto la sangre de 100 pacientes, lo más probable es que la lógica te dice que esencialmente la gran mayoría de los 100 tienen coagulación normal. Ese es el control del día. Entonces te dice 12 control 15. 15 es el control del día, el que prepararon en la mañana, y 12 es el valor de los pacientes. ¿Por qué control del día? Porque esto está afectado por varias cosas, incluyendo las condiciones ambientales, la temperatura y una serie ahí de cosas que pueden modificar el control diario. Entonces vos siempre te lo tienen que mandar con un control. Ok. De hecho, te van a mandar otra cosa junto con esta prueba, con el resultado que te dice 12 control 15. Y te van a decir INR. INR quiere decir que divides
sobre este. Normalmente te dicen INR, por ejemplo, 0.85, o a veces algunos laboratorios te dicen INR 1 cuando este es menor, implicando que esta es una evaluación de la función del sistema. Entonces, es decir, quiero un INR también, porque cuando yo estoy agregando un anticoagulante, estoy trasteando este sistema, digo, voy a ajustarlo y digo, ¿qué tanto le inhibo la coagulación? No, mira, estoy buscando un INR de 1.5 o un INR de 1.8, por ejemplo. Y que te dicen, por ejemplo, no le vaya a subir el INR a 2.5 porque lo va a hacer sangrar, ¿ok? ¿Me explico con eso? Es otra manera de ver qué tan inhibido tengo yo el sistema por alguna razón. Entonces, valores típicos para este sistema decíamos 12 a 18 segundos. ¿Ok? Es más rápido. Ahora veamos y revisémoslo de nuevo. Vaya, para que quede claro. ¿Quieren que se los cante otra vez? Sí. Traumatismo tisular. Suelta componentes de las células dañadas. Esos componentes, aquí tenemos fosfolípidos y tenemos un complejo de lipoproteína también que se llama factor tisular. O sea, no es una sustancia, es una colección de ellas. Factor tisular me activa vía clásica a 7 para convertirme en 7 activado. El factor tisular también me activa a este otro que está circulando acá, que es 10. 10 necesita calcio para convertirse en 10 activado. ¿Ok? 10 activado de por sí puede convertirse en un activador de la protrombina y convertir protrombina a trombina, y ya sabemos qué hace la trombina, en presencia nuevamente de calcio. Pero si yo solo fuera por esta ruta de factor tisular activando 7, 7 activando 10 y 10 activando la protrombina, es una ruta muy poco potente como para que trabaje rápido. Por lo tanto, el factor tisular también puede reforzar la reacción uniéndose a 10, uniéndose a calcio nuevamente. Mira que aquí, menos el primer paso, todo necesita calcio. Ok. Y 10 activado, para reforzar su actividad, se une a 5 y por supuesto al calcio para formar el activador de la protrombina. Ahora, tengo un asa de retroalimentación positiva en el cual el activador de la protrombina forma trombina y la trombina forma más activador. O sea que mira, aquí tengo una retroalimentación positiva que me aumenta el sistema. 2, las plaquetas que se liberaron durante todo este mecanismo de lesión del vaso también pueden activarme a la protrombina, formar trombina que forme más activador y refuerza la retroalimentación. La trombina, ya sabemos, actúa sobre fibrinógeno, vía final común, para formar fibrina. Fibrina más fibrina forma un coágulo. Vía final común, ¿ok? Vía final común, empezando de aquí para abajo. ¿Ya? Ahora, este mecanismo depende, decíamos, de que se suelte factor tisular, que se suelte una lipoproteína o algún otro componente de una célula dañada. Pero eso solo es la mitad del sistema. Ahora venimos con el asunto de, ¿cómo se llama? De garantía. ¿Qué pasaría si fallara este sistema? ¿Qué tal si no hay factor tisular expuesto o es muy poco por alguna razón que quisieras y este sistema no fuera capaz de iniciar un coágulo? Está el sistema intrínseco. Está el sistema intrínseco. Fíjate, tenés dos mecanismos paralelos. O sea, como quien dice, si el sistema intrínseco no encendiera, el sistema extrínseco
sí va a encender y viceversa, garantizando que no vas a tener ninguna situación en la cual tengas un sangrado ahí, un sangrado y ninguna manera de iniciar el sistema. Ahora mira este. El sistema intrínseco es un poco más complejo, pero termina en el mismo sitio, mira, activando a 10, etcétera. Sistema intrínseco, la parte que difiere es esta. ¿Por qué se llama intrínseco? Porque no necesita la participación de ninguna célula externa, o sea, todos los componentes del sistema ya están circulando en sangre. Ahora veamos cómo trabaja. Y por cierto, una cosa que no está aquí, pues supongo que por razones de espacio, es que los dos sistemas convergen aquí, o sea que lo mejor es hacer un dibujo o un mapa para ver cómo los dos sistemas estos intrínseco y intrínseco vienen así y llegan al mismo punto, ¿ok? O sea, cómo se bifurca y cómo me forman uno solo. Ahora vamos a ver el intrínseco. Fíjate bien, el mecanismo básico es el traumatismo de la sangre. Es decir, ¿cómo se puede traumatizar? Bueno, la lesión celular, porque cuando vos tenés ¿cómo se llama? Tenés una lesión en un vaso, eso implica que necesariamente la turbulencia que se forma me está rompiendo eritrocitos, me está rompiendo plaquetas, y esos productos que salen de las células sanguíneas rotas pueden iniciar la vía intrínseca. El segundo mecanismo, o más común, es el contacto con el colágeno de la pared de un vaso lesionado. ¿Te acordás que había activado las plaquetas, va? Pues también me puede activar este sistema. Y todo empieza con que el colágeno tiene la capacidad de activar al factor 12. 12 es un caso interesante. Es una enzima, una proenzima, en la cual tiene un sitio para unirse al colágeno, y eso es algo así como el gatillo que me quita el protector y me forma 12 activado. Ahora, 12 activado no va a reaccionar por sí solo, sino que depende de esto. HMWK, o cininógeno de alto peso molecular, también conocido como precalicreína, y 12 activado más la precalicreína, vamos a poner aquí 12 activado más, voy a llamarlo en inglés HMWK, me activan a 11. Fíjate que allá arriba era 7 activa 10, aquí es 12 activa 11 y se convierte en 11 activado. 11 activado en presencia de calcio, aquí necesitas calcio. Me activaba 9, o sea que el siguiente paso es que 11 activado más calcio me activa el factor 9. Factor 9 activado va a ser un complejo. Ahora mira, 9 activado más calcio, otra vez más factor 8, ¿ok? Factor 8 está en el endotelio vascular, ¿ok? Todos los demás factores que ves, 7, 8, 9, 10, 7, 9, 10, fibrinógeno, protrombina, todos se producen en el hígado, menos 8 que se produce en el endotelio vascular. Ahora, 11 más calcio
más 8 me activa al factor 10. ¿Y 10 qué hace? 10 activado, activa. Me activa el factor 10, mira. Ahora, 10 es el activador de la protrombina. 10 más 5 más calcio, ¿va? Eso ya lo habíamos visto. Activa a 10, cambia a 10 activado. Y 10 activado, activa a la protrombina, ¿va? Esta parte ya la vimos, esta es la vía final común. ¿Qué quiere decir? Veamos la secuencia entonces. Nada, vamos en números normales. 12 activa a 11, 11 activa a 9, 9 activa a 10, ¿ah? 12, 11, 9, 10. Pero para que 9 active a 10 necesita aquí a 8, ¿ok? 10 activa a la protrombina, protrombina se convierte en trombina, activa el fibrinógeno. Ya el resto de la canción ya te la sabes, ¿vale? Es la misma canción. Ahora, un par de detalles. Nuevamente tenés la idea de que aunque esta es una cascada enzimática y por supuesto cada paso amplifica el siguiente, también tenemos otra cosa. 8 de por sí es muy poco activo, pero mira quién está activando a 8. Trombina que viene acá y activa a 8, aumenta su reactividad y por lo tanto aquí mira, tenés otra retroalimentación positiva. La trombina te inicia, te activa, la trombina te inicia la conversión de fibrinógeno a fibrilina, pero también tiene la particularidad de que te refuerza mucha reacción. Acuérdate, la trombina es una enzima como tal. Mira, ¿dónde está esta bicha? Trabajando. Luego, el hecho de que cuando entraste en contacto con en contacto con el colágeno, acordate de las plaquetas soltaron material, entonces el fosfolípido plaquetario 3 también me refuerza esta reacción, me genera más trombina, ¿ok? Y luego, más importante, la trombina que formaste aquí también te activa al factor 5, acordate lo que hablamos en el dibujo anterior, la trombina me hace activación del factor 5 que a su vez genera más trombina y hace retroalimentación positiva. O sea que aquí tengo 3 mecanismos por los cuales 1, 2, 3 mecanismos por los cuales la misma trombina está alimentando la reacción. Entonces, para resumir, aquí la presencia de colágeno expuesto o la lesión de las células sanguíneas en un vaso roto, en el área de un vaso roto, hacen que se activa 12. 12 activa 11, 11 activa 9, 9 activa a 10 con la ayuda de 8 y de calcio, ¿ok? Mira bien, y 12 para reforzarlo necesita cininógeno de alto o quininógeno de alto peso molecular, HBWK. Esto refuerza la reacción, esto refuerza la reacción. Tengo 2 puntos en los cuales necesito o utilizo los factores para acelerar la reacción, ¿ok? Me han entendido hasta ahorita con la secuencia acá de los pasos. No necesito decirles que tienen que ir a leer de nuevo, ¿va? Pero sí, me han seguido. Ok. Entonces, la diferencia acá es que todo esto está circulando, o sea, no dependo de un producto externo. 2,
Para activar 12 necesito el cininógeno. Okay. Yo pudiera hacer activación de 11 solo con 12, pero la respuesta es muy lenta. Esto es necesario para que la reacción funcione. Y la precalicreína para acelerar la reacción. Yo puedo quitar la precalicreína y el sistema sigue funcionando, pero esto acelera. ¿Ok? Lo mismo pasa con el factor, lo mismo pasa acá, mira. 9 va a activar a 10, pero activar a 9 solo, o activar a 10, perdón, solo con 9 y calcio no es una reacción efectiva. Por lo tanto, yo necesito 8 porque el verdadero activador acá sería 10 activado, viene de la reacción entre 10 más 8 activado más calcio. Si quito el calcio no hay reacción. Y si quito el factor 8, la reacción es increíblemente lenta. La deficiencia del factor 8, ¿ustedes han oído hablar de ella? Yo creo que sí. No. O tal vez tiene un nombre común y seguramente lo hemos escuchado. Tiene un nombre común. Hemofilia. La hemofilia. ¿Y qué pasó con la hemofilia? ¿Qué tiene que ver la hemofilia con la historia? A ver. En la historia de Europa en particular. Dejó prácticamente a toda la realeza sin descendencia, porque todos los hijos varones se morían. Y fue una de las causas del perroqueo, que no hay otra palabra, en la cual estamos metidos ahorita. La hemofilia en Europa, y esta es una historia, tiene que ver, verá que esto así no es salida de la tangente de todas las historias que cuento. La que empezó este cachimbeo fue la reina Victoria. Ahora, el gen para la hemofilia, el gen que codifica el factor 8, es un gen que es recesivo. Recesivo ligado, se llama recesivo ligado a X. Recesivo ligado a X quiere decir que el gen que codifica la proteína del factor 8 está en el cromosoma X. Por lo tanto, por ejemplo, Paola no puede padecer de hemofilia, o si hereda una copia del gen efectivo general de su madre, ella tiene el otro gen que le heredó su papá y es bueno. O sea que va a haber una disminución en la producción de factor 8, pero no es suficiente para causarle síntomas y ella solo es portadora. Tiene 2 cromosomas X. ¿Vale? Ahora, Paola le hereda el gen defectuoso a su hijo. Obviamente solo se puede heredar por vía materna, en este caso, porque su hijo es varón, ¿ok? El otro cromosoma es un cromosoma Y y no tiene nada que ver en este relato. Resultado, tu hijo es hemofílico, tiene lo que se llama una hemofilia A, ¿ok? No se mueren de sangre. Obviamente que la coagulación de ellos no está completamente inhibida porque no se morían en el útero, ¿va? Pero bueno, tenés la enfermedad. Ahora, vos sería extremadamente raro que heredaras la enfermedad, solo que tuvieras una madre portadora y un padre con la enfermedad, hemofílico. Posible, pero sería una combinación muy, muy rara. Y si se supiera, la primera cosa que se hace es consejería genética y dicen, no, mire, no se puede, no deberían tener hijos porque básicamente sería garantizarle a los varones, garantizarle una hemofilia y a vos ponerte en un 50% de probabilidad de ponerlo. Hay casos de mujeres, pero son bien raros. Ok. De hecho, la reina Victoria era la causante de todo esto. Vas a ver que ella fue reina de Inglaterra por casi 60 años y que fue la reina que más duró en el trono de Inglaterra hasta que el año antepasado Chabela, la chiflada, ¿cómo se llama? La superó. Y que esa viejita inmortal, ¿va? Le dio el corona a los 95 años y una semana después ahí está otra vez. ¿Ah? Bueno.
y es descendiente directa. Bueno, la reina Victoria, reptiliana, sí. No, reptiliano era el esposo, Felipe el Deslenguado. Que por cierto me caía bien el man, precisamente era el man más sin filtro que había, decía lo que se le ocurría. ¿Ok? Es más, si no tenía filtro. Ok, bueno, la reina Victoria, hay dos genes parecidos, el gen del factor 8 y el gen del factor 9. Aparentemente, esta gente más probablemente tenía un defecto de factor 9 que de factor 8, lo que se llama hemofilia B, por algunas características. Ahora, el problema es que esta doña, como los reyes se casan entre la familia real, se casan entre sí, esta doña le heredó a todos sus hijos varones, le heredó el gen. Le heredó el gen y a todas sus hijas mujeres también las hizo portadoras y como tenía un montón de hijas, se casaron y transmitieron la enfermedad a todo el mundo en Europa. Además, por ejemplo, están tan interrelacionados que, por ejemplo, vos sabés que en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el rey de Inglaterra, el Kaiser de Alemania y el zar de Rusia eran primos hermanos entre sí. Y ¿sabes qué es lo más triste? Son igualitos. Se parecían tanto que hay una foto famosa que están los tres antes de la guerra así, tomando, y están con sus clásicos uniformes así de emperador y sus bigotones y vos no sabes cuál es cuál. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver con el relajo? Bueno, estos empezaron a tener hijos hemofílicos, en particular el zar de Rusia, ¿va? ¿Qué pasó con el zar de Rusia? El heredero del trono era hemofílico y estos, como no se sabía qué hacer, eran padres desesperados y empezaron a buscar quién les ayudara a controlar el problema de sangrado de su hijo. ¿A quién llamaron? Ya que los médicos no podían. Llamaron a un monje loco. ¿Oíste hablar? ¿Cómo? Grigori. Exacto. Grigori Yefimovich Rasputin. Resultado. Este man, el zar Nicolás, empezó a hacerle caso a todas las brutadas del loco ese, ¿va? Y la gente empezó a decir cómo es que este loco controla la corte imperial de Rusia. Y mientras tanto, el zar de Rusia era la Primera Guerra Mundial y estaba metido en la guerra contra su propio primito, el Kaiser de Alemania, ¿va? Pero por estar prestando atención al problema de que el niño sangraba y que el loco pidiendo cada vez más extravagancias y más concesiones y tonterías, descuidó y a Rusia en la Primera Guerra Mundial le metieron una macaneada, pero como no tenés idea, ¿va? Una macaneada de primera. Resultado, la gente se cansó de ese estado de cosas y ¿qué pasó? Hubo una revolución. ¿A dónde nos llevó la revolución rusa? Al macaneo en que estamos metidos ahorita con el idiota de Putin, que quiere si por su cuenta fuera, querría llegar. Sí, con un montón de errores, ¿va? Lo único correcto, no correcto, pero que sacan es cierto, es al príncipe Yusupov, que sí efectivamente era el conspirador que estaba detrás del asesinato, y es cierto, a Rasputin lo envenenaron, lo macanearon, le dieron con un hierro en la cabeza, lo ahorcaron, le dispararon y lo tiraron en el río y aún así ese cabrón no se moría. Bueno, un campesino ruso, esos están hechos a aguantar cualquier cosa, ¿va? Pero en serio, eso sí es cierto que lo envenenaron, lo estrangularon, le dispararon, le dieron en la cabeza, lo amarraron y lo tiraron al río y aún así sobrevivía. Se murió de hipotermia al final. Bueno, eso pasó en Rusia. El hijo del rey de España, Alfonso XIII, era hemofílico también. ¿Qué pasó? Alfonso XIII empezó a descuidar el gobierno, le metieron una revolución y lo sacaron, vino a la República Española y lo echaron. ¿Ok? La restauración ahorita de la familia real española, eso fue después de que estuvieron como 60 años viviendo afuera del país, exiliados. ¿Cómo se llama? El Kaiser de Alemania
no, solo tuvo un hijo y no heredó porque se casó con otra familia. No sé, bueno, había hemofilia, o sea, todas las casas reales de Europa sangraban. Resultado, terminaron perdiendo los reinados porque por atender, y como no dejaban herederos, la hemofilia en esa época se asociaba con una sobrevivencia bien pobre, no dejaban herederos. Entonces eventualmente todos los reyes de Europa terminaron quemados por el hecho de que su tía, la tía de casi todos, les había pasado un gen defectuoso. Ahora, y hasta ahora, de tener una hemofilia es un problema bien grande, por ejemplo, en este país, porque normalmente vos lo que tenés que pasarle es factor 8. Ahora ya se fabrica factor 8 sintético, recombinante, pero es caro y es difícil de encontrar. O sea que cuando tenés uno de estos sangrandos es un problema. Ahora, ¿cómo evalúas esta ruta de la coagulación? Pues ya vimos que había un mecanismo llamado tiempo de protrombina, una prueba llamada tiempo de protrombina, para evaluar el funcionamiento de la vía extrínseca. Ahora, ¿cómo evalúo la vía intrínseca? Es con otra prueba llamada tiempo de tromboplastina parcial, o TTP, en el cual yo voy a evaluar este sistema. De hecho, lo que hago es agregarle un reactivo, lo que se llama tromboplastina parcial, para ver la reacción. Y el tiempo de tromboplastina parcial normalmente va a andar en un valor entre 31 y 42 segundos promedio, ¿va? Entonces lo van a reportar, por ejemplo, TTP 35 segundos, control 42 segundos. Nuevamente se aplica lo que te decía, que te lo van a reportar acá, mira, así. Un tiempo y un control, porque nuevamente depende del valor de control del día. Ya te dije, depende de cosas como la temperatura, la humedad y quién sabe qué más. Entonces, aproximadamente estos son tus valores en el rango de los 30 y fracción de segundos. O sea que cuando vos hagas una prueba, yo te digo, pedirle pruebas de coagulación, tenés que pedirle los tiempos parciales de coagulación, son estos dos, o sea, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, porque estás evaluando las dos mitades de la cascada, ¿ok? Estás haciendo las dos mitades de la cascada por separado. Una puede suplir a la otra, pero normalmente para que consideres que un paciente está coagulando normalmente, tienen que estar las dos pruebas en valores normales. Ahora, viste que hay unos factores que dependen de calcio para su activación. Aquí tenemos, mira, factor 10, ¿ok? Factor 5, factor, ¿qué pasó? Que se traba esto. Y mira, factor 10, factor 9, factor 5 y, por cierto, también el fibrinógeno, que es factor 2, ¿ok? Ya lo vimos acá en la primera ruta. ¿Dónde está? En la ruta final común. Fibrinógeno, que es factor 2. Factores 2, 5, 7 y 10. Estos factores que requieren de calcio son lo que llamamos dependientes de vitamina K. ¿Por qué? La vitamina K y su y su participación en el sangrado. ¿Por qué vitamina K? Ok. Cuando vos estás sintetizando estos factores en el hígado, el calcio se une a unas cadenas laterales en la proteína, unos residuos de un aminoácido llamado hidroxiprolina. Ahora,
para agregarle estas cadenas laterales, el transportador que está moviendo la cadena lateral, la proteína en construcción, es la vitamina K. ¿Ok? Si vos puedes armar la proteína, pero si no le pusiste los sitios para el calcio, esa proteína no reacciona con nada, o sea, está incompleta. Y el paso limitante para producir, en particular fibrinógeno, y estos factores 2, 5, 7 y 10. A ver, a ver si te lo puse bien y no dije una brutada. Espera. Aquí. 2, 5, 7 y 10 son, el paso limitante es la disponibilidad de vitamina K. Entonces, cuando vos estás deficiente en vitamina K, sencillamente producir proteína de coagulación que no sirve. Ahora, eso implica que si yo tengo una enfermedad del hígado, si yo tengo, por ejemplo, una cirrosis hepática, yo produzco proteína de coagulación defectuosas. Entonces necesito agregar vitamina K para evitar que eso suceda. Segundo caso, la vitamina K se sintetiza en el intestino, o sea, yo tomo los precursores y las bacterias intestinales producen la vitamina K como parte de sus reacciones. Yo aprovecho. Entonces, en los recién nacidos, por eso se les agrega vitamina K, porque todavía su flora bacteriana no está desarrollada y no están produciéndola. ¿Ok? Y los factores de coagulación que traía en útero, la madre le está supliendo vitamina K, pero una vez que nacen, necesitan varios días para que la vitamina K la empiezan a producir las bacterias. Mientras tanto, estás en el riesgo de hacer una enfermedad hemorrágica del recién nacido. Por lo tanto, una de las primeras cosas que haces con un recién nacido es administrarle una dosis de vitamina K. Generalmente es 1 miligramo, si me recuerdo bien del protocolo. 3. ¿Qué pasa si yo te inhibo, si yo bloqueo a la vitamina K? Le meto un antagonista competitivo, se llama, y compito con la vitamina K para básicamente bloquear su actividad. Se inhibe la producción de estos factores. Y entonces el tiempo de protrombina se prolonga. Ok. De hecho, eso es los anticoagulantes tradicionales, por ejemplo, la warfarina warfarina es el más común, pero había otros, se llaman las cumarinas. Son inhibidores de vitamina K. Y entonces, si yo inhibo la vitamina K y bloqueo la producción en particular de factor 10 y factor 7, el efecto o la medición del efecto de la vitamina K va a ser que el tiempo de protrombina se prolonga y el INR se aumenta. Por eso te dije yo, estoy dándole anticoagulantes a un paciente y estoy tratando de darle suficiente dosis para tener el INR en tal valor. El otro uso de los anticoagulantes de este tipo, del tipo warfarínico, es que se producen por megatoneladas porque son tu típico raticida. El otro uso del anticoagulante son raticidas. Las ratas se lo comen y se mueren por hemorragias internas. Y tienen una ventaja. El problema con las ratas es que son más listas de lo que uno cree, ¿va? Imagínate, aprenden a reconocer los venenos, pero como este es un veneno de acción retardada, tenés que comértelo, absorberlo, dejar de producir factores de coagulación y pasarán unos días antes de que empieces a sangrar, a menos que la dosis sea supermasiva. Entonces, las ratas se lo comen y como no las mata inmediatamente, van a su nido y se mueren después. Porque si vos le das un veneno a una rata y se muere inmediatamente, las otras ratas lo ven, o sea, son lo suficientemente inteligentes para ver, comió algo y se murió y evitan el veneno. Fíjate. Aprenden a
aprenden a no consumirlo. Pero como aquí no les hace efecto inmediato y las ratas siguen comiendo y después se mueren. ¿Okay? Tu raticida típico es un bloqueador de vitamina K. ¿Okay? Ahora, obviamente, el problema con esto es que ya no se usan tanto, porque son un poquito difíciles de controlar, o sea, de ajustar. Son bien problemáticos. Ahora los anticoagulantes más modernos lo que hacen que son inhibidores de factor 10, ¿ok? Bloquean la conversión de factor 10 a factor 10 activado. Espérame, déjame quitar esto. Trabajan aquí, mira, sobre este sitio. Los nuevos anticoagulantes siempre te bloquean la vía extrínseca y siempre te prolongan el INR y el TP, siempre por trombina, pero te bloquean este paso de conversión de 10 a 10 activado. Aquí tenés medicamentos como el Apixaban, por ejemplo. Y el otro se llama Rivaroxaban. ¿Ok? Que te bloquean esta conversión. Ya no se utilizan tanto los anticoagulantes que bloquean la conversión. Los otros, la warfarina y todo, te bloquea principalmente factor 5, ¿ok? Que es te bloquea el factor 5, te bloquea el factor 10. Pero los nuevos ya te bloquean solamente la creación de factor 10. Son un poquito más controlables. No me lo tomes como qué tan fáciles son de controlar, porque yo casi no prescribo anticoagulantes. Son generalmente lo opuesto de lo que a mí me interesaría prescribirle, porque un cirujano normalmente no tiene mucho interés en hacer sangrar a los pacientes, ¿va? Por lo menos no con medicamentos. De hecho, a veces es pleito con, no, que el paciente, necesitamos operar a un paciente, no, pero es que el paciente tomó aspirina ayer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Es necesario, ¿qué tanto va a sangrarme? ¿Qué tanto me va a fregar la vida? Pero aún está anticoagulado, pues revertirle eso, porque si no, yo no puedo hacer gran cosa. Okay. Ahora, entonces, ahí tenemos las dos vías. Vayan a leerlas, porque mañana vamos a ver otra cosa. Cómo estabilizar el coágulo es más importante, cómo evitar que la reacción se desboque, o sea, cómo inhibir la coagulación en forma fisiológica y evitar que la reacción se desboque y me forme coágulos cuando no quiero, o me haga un gran tapón en un vaso cuando yo quiero tener el coágulo localizado solo al punto donde está la lesión del vaso y no extenderse y bloquearme todo un segmento de un vaso sanguíneo grande. ¿Ok? Entonces ese es el tema de mañana, la regulación del sistema de coagulación. ¿Ok? ¿Preguntas? Yo tenía una pequeñita, doctor. Ahí en el sistema intrínseco, con los factores que inician, por así decir, las reacciones, por ejemplo, el 9, el 11 aquí. Y 12, ajá. Esos factores, el 12, 11 y 9, siempre están ahí en donde se debe llevar a cabo, ¿verdad? Porque, digamos, si no está el 11 y el 12, pero está el 9, entonces no, la activación del 9 no dependería de la presencia de 11 y 12. Exacto, siempre están, acordate, estos siempre están circulantes, 9, 10, 12, 11, 9 están circulando en el plasma en su forma inactiva. O sea que cuando empezás el sistema, básicamente estos van a estar donde los necesitas. Si no los tuvieras ahí, la reacción no podría llevarse a cabo. Pero por eso se llama intrínseca, porque esto siempre va a estar disponible en el plasma, es parte de las proteínas plasmáticas. El único que no está aquí, en toda esta cascada, circulando en el plasma es 8, pero 8 está en el endotelio vascular, o sea que necesariamente también está disponible. Porque nuevamente si hay un vaso roto, obviamente ese 8 va a ser liberado del vaso roto en sí. O sea que no te tienes que preocupar por disponibilidad, porque mientras esté produciendo, siempre hay componentes de la vía intrínseca circulante, igual que siempre hay fibrinógeno. Es más, si vos fueras a ver cuál es el factor limitante acá,
sería el fibrinógeno, porque es, a pesar de ser el más, el que hay en más cantidad, es el que más se consume. Y tu principal problema sería la fabricación de fibrinógeno, pero trabajas con suficiente margen, como te dije, el valor mínimo que necesitaría sería alrededor de 100, vos tenés 300 miligramos por decilitro circulando, o sea, el triple, y en algunas circunstancias, por ejemplo, de respuesta al estrés, tus valores de fibrinógeno pueden subir hasta el doble de eso, hasta 600, garantizando que tenés siempre suficientes factores de coagulación para que la reacción no se vaya a trabar por falta de material, ¿ok? Al contrario, vamos a ver mañana que una de las cosas que querías hacer es bajar o frenar la reacción de alguna manera para evitar que consuma más de lo que debe o que te haga un coágulo demasiado grande, o sea, empiece a taparse todo el sistema, ¿ya? Sí, ok. Ok, bueno, entonces mañana continuamos con esta historia. Doctor, nos quedamos las personas de los laboratorios que le vamos a dar la retroalimentación. Está bien. Perfecto.